Mi suegra llevaba 2 años enviando mensajes anónimos a mi jefe y a mi familia política inventando mentiras sobre mí para destruir mi matrimonio. Cuando la confrontamos lo negó todo, pero mi esposo ya había rastreado cada mensaje hasta su teléfono. Hay enemigos que duermen en el cuarto de huéspedes de tu casa, que se sientan a tu mesa en Navidad, que te abrazan cuando llegan y cuando se van con la calidez de alguien que te quiere y que mientras te abrazan están calculando su siguiente movimiento. Yo tuve una durante 2 años sin saberlo. La llamaba por su nombre. Le compraba regalos en su cumpleaños. Le mandaba fotos de las vacaciones. Le pedía sus recetas porque genuinamente me gustaba cómo cocinaba. Y ella, mientras tanto, llevaba 2 años construyendo en silencio la destrucción de todo lo que yo había construido. No por maldad abstracta, por convicción. Creía, con la certeza de alguien que nunca ha cuestionado sus propios juicios, que su hijo merecía algo mejor que yo. Y había decidido que si yo no me iba sola, ella me ayudaría a irme. Me llamo Renata. Tengo 36 años. Soy gerente de proyectos en una empresa de tecnología educativa y llevo 4 años casada con un hombre llamado Mateo, que es la persona más honesta que conozco y cuya honestidad fue, al final, lo que hizo que todo saliera a la luz. La madre de Mateo se llama Graciela. Tiene 62 años. Es profesora de piano jubilada. Vive a 40 minutos de nosotros. Tiene la clase de presencia que llenan los cuartos sin hacer ruido. Es elegante, es inteligente, sabe exactamente qué decir en cada situación para quedar bien. Esa habilidad para saber exactamente qué decir, aprendí demasiado tarde, tenía otra cara. También sabía exactamente qué decir para hacer daño sin que pareciera que lo estaba haciendo. El primer indicio llegó hace 18 meses. Mi jefe me llamó a su oficina para una conversación que describió como de seguimiento y que desde el principio tenía una energía que no reconocí como seguimiento de nada que yo hubiera hecho. Me preguntó, con la incomodidad de alguien que está haciendo una pregunta que no quiere hacer, si había algo en mi situación personal que estuviera afectando mi trabajo. Si había conflictos que pudieran crear problemas para la empresa. Si estaba bien. Le dije que sí, que estaba bien, que no sabía a qué se refería. Me dijo que había recibido un mensaje anónimo desde una cuenta de correo desechable que sugería que yo estaba atravesando una situación personal inestable que podía representar un riesgo para los proyectos que manejaba. Que él no daba credibilidad automática a mensajes anónimos, pero que su obligación era preguntarme directamente. Le dije que no había ninguna situación inestable. Que estaba bien. Que agradecía que me lo dijera directamente. Salí de esa oficina con una incomodidad que no sabía nombrar todavía. Lo primero que pensé fue en una colega con quien había tenido una fricción meses antes por un proyecto. Era la explicación más obvia y la busqué con la disposición de alguien que quiere encontrar una explicación tranquilizadora para no tener que considerar las menos tranquilizadoras. No encontré nada que las señalara. Lo guardé en el lugar donde guardamos las cosas que no sabemos cómo resolver y seguí. El segundo indicio llegó 3 meses después. La cuñada de Mateo, que es la esposa de su hermano menor y con quien tengo una relación cordial aunque no cercana, me encontró en una reunión familiar y me preguntó, con una delicadeza que en ese momento interpreté como amabilidad, si Mateo y yo estábamos bien. Le dije que sí, que por qué preguntaba. Me dijo que había escuchado algo, que no quería meterme en problemas pero que alguien le había comentado que yo tenía actitudes en casa que a Mateo le costaban mucho, que quería que supiera que si necesitaba hablar con alguien de confianza podía contar con ella. Me fui de esa conversación con la sensación de estar parada sobre un piso que se movía levemente pero que no podía ver moverse. Esa noche le conté a Mateo. Mateo tardó un momento en responder. Me preguntó si recordaba quién le había dicho algo a su cuñada. Le dije que no lo sabía con certeza, que ella había sido vaga. Me dijo que quería hablar con su hermano. Lo que su hermano le dijo cuando hablaron fue que alguien había llamado a su esposa directamente. Una llamada de un número que su cuñada no reconoció. Una voz de mujer que decía conocer a la familia y que estaba preocupada por Mateo. La llamada había durado 15 minutos. Mateo no dijo nada todavía. Pero yo lo vi cambiar algo en su manera de estar en las semanas siguientes. Una atención nueva. Una observación que antes no estaba. 3 semanas después me preguntó si podía revisar algo en el teléfono de su mamá la próxima vez que la visitáramos. Le pregunté por qué. Me dijo que tenía una corazonada que esperaba estar equivocado de tener. Mateo es ingeniero de software. No es el tipo de persona que tiene corazonadas sin evidencia. Es el tipo de persona que cuando tiene una corazonada ya ha procesado suficiente información para saber que no es solo intuición. Me contó lo que había estado pensando. Los 2 eventos, el mensaje a mi jefe y la llamada a su cuñada, tenían características en común.
Eran anónimos o de fuente no identificada. Contenían información que solo podía saber alguien cercano a nuestra vida. Estaban diseñados para crear dudas sobre mí en personas que me importaban o que podían afectar mi vida profesional. Alguien que nos conocía bien estaba haciendo esto de manera deliberada y sostenida. La lista de personas que podían tener esa información y esa motivación no era larga. La visita a Graciela fue un domingo ordinario. Comida familiar. Conversación normal. Mateo ayudó a su mamá con algo en la cocina y en algún momento que yo no vi exactamente tuvo acceso al teléfono de ella por un tiempo suficiente para hacer lo que necesitaba hacer. Mateo es meticuloso. Lo que encontró lo confirmó y lo excedió al mismo tiempo. En el teléfono de Graciela había una aplicación de correo electrónico conectada a una cuenta que no era su correo personal habitual. Era una cuenta creada específicamente para enviar mensajes anónimos. En el historial de esa cuenta había 22 mensajes enviados en los últimos 2 años. 22. A mi jefe, a la cuñada, a 2 amigas mías cuyos correos Graciela había obtenido de alguna manera, a una tía de Mateo que vivía en otra ciudad, a la madre de una amiga mía que era también conocida de la familia. 22 mensajes construidos con la habilidad de alguien que conoce a las personas a quienes escribe y que sabe exactamente qué ángulo usar con cada una. Con mi jefe, preocupación por mi estabilidad emocional y su posible impacto en el trabajo. Con la familia de Mateo, preocupación por el bienestar de él, con detalles inventados sobre actitudes mías en casa. Con mis amigas, insinuaciones sobre aspectos de mi carácter que supuestamente Mateo le había confiado a ella en momentos difíciles. 2 años. 22 mensajes. Una campaña construida con paciencia y con el conocimiento específico de quién era quién en nuestra vida y qué era lo que más podía dañar con cada persona. Mateo tomó capturas de todo. No me lo dijo ese día. Me lo dijo esa noche cuando volvimos a casa, sentados en la mesa de la cocina con las capturas abiertas en su computadora. Lo miré al primero. Antes de mirar las capturas, quería ver su cara. Y lo que vi en su cara fue algo que no voy a olvidar. Era la expresión de un hombre que acaba de confirmar algo que esperaba con desesperación que no fuera verdad y que está procesando simultáneamente la traición y el dolor y la decisión de qué hacer con lo que sabe. Me dijo que lo sentía. Le dije que él no tenía nada de qué arrepentirse. Decidimos juntos cómo proceder. No con rabia, con la frialdad de 2 personas que saben que la conversación que viene es la más difícil que van a tener en su matrimonio y que necesitan tenerla de la manera correcta para que produzca algo real en lugar de solo dolor. Le enviamos un mensaje a Graciela pidiéndole que viniera a casa esa semana. Sin darle detalles. Llegó el miércoles. Mateo abrió la conversación. Le dijo que había algo que necesitaban hablar con ella y que era importante que supiera que lo que iban a mostrarle estaba verificado y que no había interpretación alternativa. Graciela mantuvo la compostura de alguien que ha tenido tiempo de prepararse para muchas situaciones porque lleva 62 años siendo inteligente en los cuartos difíciles. Mateo abrió la computadora. Le mostró las capturas. Lo que siguió fue una de las cosas más extrañas que he experimentado en mi vida. Graciela miró las capturas durante un tiempo. Y entonces hizo algo que no esperaba. No lo negó. No inmediatamente. Lo que hizo fue mirarnos a los dos y decir, con una calma que en sí misma era desconcertante, que ella había hecho lo que había hecho porque quería lo mejor para su hijo. Que desde el principio había tenido dudas sobre si yo era la persona adecuada para él. Que no había dicho nada directamente porque sabía que Mateo no lo iba a recibir bien. Que había pensado que si las personas correctas tenían la información correcta, las cosas se resolverían solas. Lo dijo como quien explica una decisión razonable que tomó con buena información. Sin disculparse. Sin reconocer que lo que había hecho tenía nombre y que ese nombre era manipulación sostenida durante 2 años. Mateo le respondió. No voy a reproducir todo lo que dijo porque era de él y era privado y fue la conversación más difícil que lo he visto tener. Lo esencial fue esto. Le dijo que lo que había hecho no era quererlo a él. Que quererlo a él significaba respetar las decisiones que él tomaba sobre su propia vida. Que él había elegido a Renata. Que esa elección era suya y no de nadie más. Que 2 años de mensajes anónimos diseñados para destruir su matrimonio no eran un acto de amor maternal. Eran una traición. A él. No solo a mí. Le dijo que necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Que mientras tanto necesitaba que ella entendiera que no habría contacto hasta que hubiera una conversación real sobre lo que había hecho y sobre lo que estaba dispuesta a hacer para repararlo. Graciela se fue sin decir mucho más. Los meses que siguieron fueron complicados de una manera que no tiene descripción simple. Mateo atravesó un duelo que no es igual a de ninguna otra pérdida.
El duelo de descubrir que una persona que te ama genuinamente puede hacerte daño genuino al mismo tiempo, que el amor y la manipulación pueden coexistir en la misma persona sin que una cancele a la otra. Yo atravesé algo diferente, el proceso de entender el alcance real del daño. ¿Cuántas personas habían recibido esos mensajes? ¿Qué habían creído? ¿Qué había cambiado en cómo me veían sin que yo lo supiera? Hablamos con las personas que pudimos identificar. Mi jefe, cuando le expliqué la situación con la evidencia que teníamos, fue más comprensivo de lo que esperaba. Me dijo que el mensaje había generado una duda que él nunca había expresado abiertamente, pero que con lo que ahora sabía podía cerrar. La cuñada de Mateo fue la que más me sorprendió. Me pidió disculpas. Me dijo que había creído lo que le dijeron porque venía de alguien en quien confiaba y que lamentaba haber dado crédito a algo sin verificar. Con algunas de las otras personas, no tuvimos esa conversación. No por todas situaciones era posible o necesario. Con Graciela el proceso tardó 8 meses. No hubo una reconciliación con fuegos artificiales. No hubo un momento donde todo quedó resuelto y todos quedamos bien. Lo que hubo fue una serie de conversaciones, algunas con un terapeuta de familia que nos ayudó a estructurarlas, donde Graciela fue procesando de manera gradual la diferencia entre lo que creía que había estado haciendo y lo que había estado haciendo en realidad. No sé si lo entendió completamente. Soy honesta en eso. Lo que sí sé es que el contacto que tenemos ahora es diferente. Tiene una distancia que antes no existía. Una claridad sobre los límites que antes tampoco existía. Mateo gestiona su relación con ella de una manera que tiene más estructura y más conciencia que antes. Yo la veo en las reuniones familiares que son inevitables y la trato con la cordialidad de alguien que ha decidido que no va a cargar odio activo pero que tampoco va a pretender que nada pasó. Es un equilibrio imperfecto. Pero es honesto. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene 2 partes. La primera es práctica. Si empiezas a recibir señales de que personas en tu vida tienen una imagen de ti que no corresponde con quién eres y que esa imagen llegó a ellos de alguna manera que no puedes rastrear, no lo descartes como paranoia. Los patrones importan. 2 o 3 eventos similares en un periodo de tiempo, con personas distintas, con información que solo puede saber alguien de tu círculo cercano, no son coincidencia. Son una campaña. Y las campañas tienen origen. La segunda es más profunda. El amor que controla no es amor aunque la persona que lo ejerce esté convencida de que lo es. Una madre que ama a su hijo respeta sus elecciones aunque no las comparta. Una persona que genuinamente quiere tu bien no construye en secreto la destrucción de tu vida. Eso tiene nombre. Y reconocerlo, aunque duela, es el primer paso para protegerse de ello. Si esta historia te sacudió, comenta, ¿sospecharías de tu suegra o sería lo último que imaginarías? Dale like si crees que el amor no justifica la manipulación. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que esté atravesando una relación difícil con su familia política. Consejo práctico: si recibes mensajes anónimos o información negativa sobre alguien cercano de fuente no verificada, antes de actuar sobre esa información pregunta directamente a la persona involucrada. Los mensajes anónimos están diseñados para que actúes sin verificar. Verificar siempre